En nuestra válvula unitaria se especifican los tamaños, los activadores en los paquetes y los tamaños. De hecho, cuando se escanea el código de barras cuadrado, las medidas pueden verse desde aquí. Al mismo tiempo, las partes de las obleas también tienen indicados sus tamaños y activadores. Lo que más nos importa en las válvulas es la precisión del asiento. En el asiento, el rectificado del diámetro y de la cara posterior se realiza simultáneamente, por lo que se rectifican con tolerancias de medio micrón. Nuestras tolerancias de diámetro tienen una precisión de ovalidad de medio micrón. Al mismo tiempo, las tolerancias de diámetro son inferiores a 1 micrón. Se realizan con diferentes activadores. Aquí, en las válvulas, en términos de vida útil en banco y calidad, la calidad de la superficie está hecha de un material resistente a la fricción y al impacto, y en un vehículo que utiliza diésel de alta calidad. Puede funcionar entre 1 millón y 1,2 millones de kilómetros. Su durabilidad también es bastante alta. En nuestra rectificación, especialmente en las partes sensibles, nuestras superficies se rectifican con gran precisión. Las caras finales y especialmente los puntos angulares del asiento los examinaremos en detalle bajo el microscopio. Allí, bajo el microscopio, estamos viendo actualmente la zona exacta del asiento de la válvula. Podemos ver la sensibilidad inicial, el detalle exacto del punto de sellado con el cuerpo de la válvula. Aquí, entre el borde inferior completamente contorneado y los bordes superiores, se sella justo en el punto medio, el punto de cierre de la válvula con el cuerpo. Estas superficies rectificadas se mecanizan utilizando máquinas de primera línea o de alta calidad. Las superficies de las piezas y las superficies circulares aquí son excelentes. Cuando se mide la deformación oval, la redondez está por debajo de 0,5 micras, lo que significa que alcanzamos valores como 0,2 o 0,3 micras. La redondez y las superficies del apeado son excelentes y la concentricidad, es decir, la alineación entre el asiento y el eje de la válvula, es de 1 micra. Como tiene tolerancias a nivel de micras, los cierres de la válvula se realizan a un nivel excelente y garantizan un sellado perfecto sin fugas. Vamos a entrar en los detalles técnicos de la reparación de válvulas relacionadas con bombas unitarias y bombas inyectoras unitarias. Especialmente en los grupos Scania, Volvo, Iveco, DAF y Mercedes, así como en Detroit, cubriremos cómo ajustar las válvulas, cómo rectificarlas, las técnicas de rectificado de asientos, las distancias de disparo entre el taqué y la válvula, y las distancias requeridas entre la válvula y la bobina magnética. Estos son nuestros temas principales. Examinaremos los defectos en el asiento de la bomba bajo un microscopio. Después del lapeado de orificios y el rectificado de asientos, realizaremos comprobaciones de medición, verificaremos el disparo y completaremos el proceso con una prueba de fugas. Los materiales que necesitamos usar aquí, y que usaremos en general, incluyen válvulas unitarias y herramientas de medición para diferentes tipos de disparo. Nuestros juegos de tapones incluyen tapones de varios tamaños utilizados en vehículos del grupo Mercedes. También tenemos tapones de diferentes tamaños utilizados para vehículos Scania y Volvo. Disponemos de herramientas de calibración con tamaños de hasta 0,01 milímetros. Trabajando con estos elementos, repasaremos los detalles técnicos. Ahora mismo, estamos observando una bomba cuyo asiento ha sido rectificado. Estamos examinando los detalles del rectificado. Aquí la estamos inspeccionando bajo un microscopio. A simple vista, se ve así. A primera vista parece lisa y fina, pero esta bomba no está rectificada de forma uniforme. Los errores suelen cometerse en estas zonas. Muchos usuarios no tienen un microscopio a mano. Los pequeños problemas aquí no son visibles. Para ver estos fallos, necesitamos hacer un zoom aquí. Ahora, al acercarnos con el zoom, detectaremos los defectos en la superficie de la pieza. Hemos hecho zoom en la pieza. Bien, ahora necesitamos abrir la luz. Aquí hay un punto de presión de la válvula. El asiento de la válvula con el cuerpo es exactamente este contorno del borde, lo que significa que el punto donde la válvula cierra está en el borde.
Hay un cierto ángulo entre la válvula y el cuerpo, y ahí se produce una presión puntual. Como cierra en un solo punto aquí, por favor, fíjate, hay un desgarro en la zona del asiento, y como puedes ver, quedan 2 desgarros aquí. Cuando lo probamos, esto ya estaba ahí. La bomba tiene una fuga. Debido a esta fuga, después de realizar el rectificado aquí, se produce una pérdida porque estos pequeños puntos no pueden detectarse mediante una inspección visual. Y ahora, vamos a realizar operaciones de lapeado para reparar el desgarro en el asiento y llevar a cabo la prueba de fugas. Primero, presentamos nuestro juego de lapeado para bomba unitaria. Aquí tenemos el juego triple diario 600/035. ¿Qué incluye nuestro juego triple? Una herramienta de desbaste grueso, un diamante para rectificado del asiento, una herramienta de acabado y también una herramienta de lapeado de orificios. Tenemos 2 cepillos. También hay una cabeza giratoria con casquillo de plástico. Además, hay un casquillo de clic para ampliar las herramientas de lapeado. Ahora, el procedimiento que debemos realizar aquí es primero, lapear el orificio de la bomba. El lapeado del orificio de la bomba siempre se hace primero. Antes de hacer el lapeado del orificio, quiero explicar esto. Normalmente, al reparar bombas, la gente comienza el proceso utilizando el desbaste grueso. Aquí también tenemos un juego de 4 piezas. Entre el desbaste grueso y el acabado final, tenemos una herramienta de lapeado adicional llamada acabado medio. En el juego de 4 piezas es el acabado medio. Normalmente en las carcasas de bomba con un desgaste leve, no es necesario desbastar demasiado el asiento. Un desbaste de válvula de 0,025 es suficiente. Con solo desbastar es suficiente. Por eso utilizamos el acabado medio y el acabado final. Cuando desbastamos el asiento, podemos restaurar carcasas de bomba moderadamente desgastadas mediante el desbaste. Cuando se utiliza el desbaste grueso, como los granos de diamante son grandes, se crean arañazos profundos en el asiento. Para eliminar esos arañazos profundos, es necesario pasar directamente a la etapa de acabado. Al pasar a la etapa de acabado, se vuelve difícil eliminar esos arañazos profundos en el asiento. Por eso, para bombas muy dañadas, se debe preferir el desbaste grueso. De hecho, cuando está extremadamente dañada, incluso tenemos un diamante extra grueso, al que nos referimos como el de color naranja, para el desbaste grueso en bombas. Ahora, antes de usar el juego de lapeado, primero determinaremos el diámetro del orificio de la bomba. Para determinar el diámetro del orificio aquí, utilizamos las válvulas como calibre para identificar y determinar el valor del diámetro del orificio. Por eso es 7,005 normalmente. En las bombas de Mercedes aparecen medidas como 6,995 o 7,005. Estas las determinamos también usando la válvula. Por ejemplo, en bombas que no están muy desgastadas, tomamos la medida que obtenemos y la aumentamos en 5 micras para establecer el diámetro del lapeado. Así que ahora, esto es 7,005 milímetros. Con la válvula, vamos a comprobar el diámetro del orificio de la bomba. La válvula de 7,005 entra en el orificio. Vamos a comprobar desde aquí también. Si la válvula de 7,005 entra y está un poco ajustada, incluso se siente ceñida. Vamos a probar también con la de 7,010. No entra. Ahora mismo, la de 7,010 no entra en absoluto. Estamos comprobando tanto por la parte delantera como por la trasera. No entra. ¿Por qué lo comprobamos así? Para ver si hay alguna conicidad en el orificio de la bomba. Primero, estamos identificando esto. Si los orificios de la bomba son cónicos, la válvula no funcionará correctamente en su asiento. Para asegurarnos de que esté correcto, necesitamos hacer el bruñido del orificio adecuadamente. Esta es la herramienta de bruñido que usaremos para el proceso. Con la herramienta de bruñido, primero determinaremos el diámetro del orificio. El ajuste de la herramienta en el orificio debe ser ligero, pero ceñido. Ahora mismo nuestra herramienta está suelta. No se puede hacer el bruñido así.
Para agrandarlo podemos usar dos tipos de técnicas. Lo traemos aquí. Una forma es sujetarlo en posición vertical así y agrandarlo usando el método de golpeteo. Otra forma es apoyar la parte trasera contra un tornillo de banco y, de nuevo, agrandarlo golpeando de esta manera. Lo preparamos. Ahora el ajuste es realmente perfecto, ligero y ceñido. Sí, está en la posición perfecta para el rectificado, pero voy a golpearlo un poco más para mostrar cómo ajustarlo. Voy a demostrar cómo hacer el ajuste. Lo he vuelto a preparar. Lo he montado con casquillos de fijación. Está ajustado. En este montaje ajustado, tenemos una tuerca de ajuste aquí. Aflojándola con la tuerca de ajuste, necesitamos llevarlo a una posición de ajuste ceñido. Lo he aflojado. Sí, bien. Ahora mismo deberías notar una ligera firmeza aquí. Está seco ahora. Está haciendo un poco de ruido. Necesitamos hacerlo girar rápidamente y luego retirarlo lentamente. Ya se ha hecho un poco de rectificado. Puedes ver un poco de ennegrecimiento en la zona central. No hay nada en los bordes porque las cabezas tienen una conicidad de aproximadamente un 1%. Desde aquí, es cónico desde el borde interior hasta el borde exterior. La parte trasera también es cónica para que durante la inserción y extracción no se atasque. Primero, al hacer el lapeado, necesitamos lubricar adecuadamente la herramienta de lapeado. La insertamos en el orificio bien engrasada, con abundante aceite. Mientras rectificamos esto, lo giraremos rápidamente. Gíralo rápidamente y muévelo despacio. Ahora mismo lo estoy girando rápido y moviendo despacio porque cuanto más rápido gires y más despacio te muevas, se eliminan entre 3 y 4 micras de material del asiento en cada pasada. Esto y mientras lo hacemos, no lo sujetamos así, sino con 2 dedos. ¿Por qué no se debe someter la herramienta a tensión? La sujetamos con 2 dedos para que la herramienta se mueva libremente por sí sola, porque si la fuerzas, puede generarse tensión dentro del orificio y podrías tener problemas. Aquí continuamos hasta que salga por la parte trasera. Si salió por detrás, bueno, no completamente ya que es cónica. Se liberó de la carga. Una vez que está libre de la carga, sin cambiar su posición, empezamos a girarla lentamente en la misma dirección. La giramos de vuelta de forma rápida y constante. Procedemos despacio. La retiramos, la ayudamos suavemente con el dedo, dándole un pequeño tirón. El proceso está completo. Las marcas negras que tiene son de lo que se eliminó aquí. Muestra las virutas a nivel de micras que se retiraron de la superficie y se ha formado algo de residuo en el orificio. Lo rociaremos con un spray de limpieza. Ahora vamos a comprobar la válvula. El interior del orificio parece un espejo desde aquí, y aquí está el microscopio. Aquí tenemos la medida 7005 y estamos comprobando de nuevo. El 7005 entra con mucha facilidad. Se mueve con mucha suavidad. El 7.0001 lo estamos probando en. Si el 7010 no entraba en absoluto antes. Ahora el 7010 funciona con mucha suavidad y precisión. Ahora mismo el 7010 funciona perfectamente. ¿Cómo hacemos estas pruebas? La medida 7010 se desliza con mucha suavidad dentro de esto. Al probar esto, igual que probamos la válvula superior antes, vimos que el 7005 entraba, pero el 7010 no.
Este orificio también se expandió 5 micras según el lapeado, y aquí está el 7010. Cuando lo lubricas bien, cuando lo dieselamos, se volverá muy suave y fluido aquí, y utilizaremos nuestro 7010. ¿Cómo lo detectaremos? Estamos ajustando nuestro mejor 7010 con el 7005. Además, cuando instalas el 7015, ¿encaja? De hecho, vamos a probarlo. También hay válvula 7015 por allí. Cuando instalamos la válvula de tamaño 7015, deberíamos ver que no encaja. He instalado la válvula de tamaño 7015 y ni siquiera empieza a entrar. No encaja. También estoy comprobando desde atrás. Lamentablemente no entra en absoluto. ¿Por qué estamos haciendo esto? Cuando miramos tanto desde el frente como desde atrás, ¿no vimos que la válvula 7015 no encajaba? Estamos confirmando que el orificio no es cónico por dentro y al mismo tiempo que no hicimos un esmerilado cónico durante el lapeado. Algunos compañeros cometen este error. Usan la herramienta de lapeado solo hasta la mitad del orificio, es decir, entra, lapea hasta la mitad y luego sale. Entonces, ¿qué ocurre? Como solo entra hasta la mitad, no puede esmerilar correctamente la forma cónica dentro del orificio y ese es el error que cometen. En una técnica de lapeado adecuada, al menos 2/3 de la herramienta deben salir del orificio. Pasaremos completamente a través del orificio girando en la misma dirección y luego volveremos por el mismo camino. En este punto, toda la operación de lapeado está completa. Procederemos con el segundo proceso. Ahora, en esta bomba, el proceso de esmerilado del asiento, tanto el desbaste como el acabado, ya se ha completado. Como viste antes bajo el microscopio, había una pequeña mancha. Para eliminar esa pequeña mancha, haré una pasada de esmerilado utilizando el acabado de esmerilado. Mientras realizamos el esmerilado de acabado, aquí usamos nuestro dispositivo de lapeado. Estos dispositivos de lapeado están rectificados con precisión con una forma cónica. Los orificios en estos casquillos también están mecanizados para coincidir con esa misma forma cónica. Lo colocamos aquí y lo asentamos en su lugar utilizando el mismo sistema. Después de asentarlo, hacemos clic aquí según el diámetro del orificio. Para expandirlo dentro del orificio del sistema, necesitamos apretarlo. Sí, acabamos de hacer clic. Está apretado. Estoy haciendo clic intencionadamente un poco más para ver el ajuste, ¿vale? Aquí tenemos nuestra tuerca de ajuste. Hicimos clic con la tuerca de ajuste. Ahora lo estamos aflojando. Lo hemos aflojado. Gira ligeramente. Lo aflojamos un poco más. Lo estamos aflojando un poco más. Justo aquí en el asiento de la bomba de ajuste apretado de múltiples etapas, debe quedar ajustado pero suave. Aquí es también donde ocurren los errores más grandes. Nuestra válvula de tamaño 7010 la hemos retirado. Al usar la técnica de esmerilado durante el rectificado del asiento, la utilizan en exceso, pero no lo agrandan. Entonces, ¿por qué lo esmerilamos primero? Para eliminar la ovalidad, el óxido y el estrechamiento interior que mencionaste, primero se perfora el orificio y solo después de eso debe realizarse el proceso de rectificado del asiento. Durante el proceso de rectificado del asiento, ajustamos la alineación de la herramienta encajándola en su lugar según el diámetro del orificio, como mencionaste. Después de mucha fricción, lo rectificaremos con lubricación. Esto lo hará aún más suave. ¿Cuál es el mayor problema aquí? No agrandan esta herramienta según el orificio, porque simplemente no la agrandan. Como no pueden rectificar correctamente el asiento alineado con el eje del vástago, el eje del asiento y el centro del orificio no coinciden, y cuando no coinciden, surgen problemas. Entonces, no puede cerrar el asiento de acuerdo con el eje del orificio, y al no poder cerrarlo, naturalmente no entrega la cantidad de combustible deseada. Por eso siempre necesitamos que nuestra herramienta encaje perfectamente dentro del orificio. Tenemos que roscar. Lo hemos roscado y después de roscar. No se puede hacer un proceso de rectificado en seco como este aquí, así que lo sacamos. Aquí tenemos un tipo de aceite como este. Necesitamos lubricarlo.
Lo hemos lubricado e insertado en el orificio mientras aún está aceitado. Aquí se mueve con la rótula pivota. Tenemos una cabeza articulada aquí. Primero, tenemos que rectificarlo a alta velocidad. Necesitamos hacer el rectificado a alta velocidad. Esta cabeza pivotante puede girar en cualquier dirección sin atascarse. Sí, la traemos aquí. Aplicando entre 1,5 y 2 kilos de presión desde el asiento, realizaremos la operación de rectificado. Cuanto más rápido gire y más aceitada esté la piedra, más suave será el resultado. Al rectificarlo aquí, también estamos realizando un proceso de acabado. Normalmente lo sostenemos en posición vertical así y vertemos un poco de aceite en su depósito de esta manera. Dejamos que el asiento gire libremente con abundante aceite. El aceite en el asiento no se ha ido. Sigo rectificando hasta que desaparezca. Sin aplicar presión excesiva, solo una presión normal de entre 1,5 y 2 kilos. Todavía queda aceite en el asiento. Ahora mismo queda una pequeña cantidad de aceite. Sí, el proceso está completo. Además, gracias a esta capa fina de diamante, no es necesario un rectificado excesivo. Rectificamos el asiento y lo retiramos de nuevo sin forzarlo. Sí, ahora vamos a examinar su asiento bajo el microscopio y, por supuesto, antes del examen, vamos ahí. Ahora mismo vamos a centrarnos en el microscopio. Mira, podemos ver el asiento desde aquí. El asiento se ve igual. Para ver los detalles de esto, vamos a enfocar y mirar a través del microscopio. Ahora mismo estamos observando el asiento de la bomba que acabamos de rectificar, y lo hicimos con una rectificación de precisión. Como ya se había hecho una rectificación anteriormente, no lo repasamos de nuevo. Sí, ahora se pueden ver las marcas de rectificado. Se rectificó con mucha precisión, y ahí está el control del borde que mencionamos antes. El contorno del borde siempre observará el detalle en el borde interior en algunas bombas, porque la válvula presiona aquí y algunas personas no prestan atención a esto. Al observar bajo el microscopio, deben ver ese borde afilado como una cuchilla aquí. Estoy aumentando ligeramente el mismo tono de color. Sí, ahora aquí el orificio, el borde, todo está liso como una cuchilla. Había una pequeña protuberancia ahí y también ha desaparecido. Ahora a veces hay una bomba aquí, y como sigue golpeando este punto, curva el borde del orificio hacia adentro, haciéndolo cóncavo. Está asentando el orificio. Cuando se hace el orificio, se rectifica el asiento. Los chicos rectifican el asiento y cuando miras después de rectificar, ves que todas estas zonas han sido trabajadas, incluyendo esta. Pero en este borde, en las zonas a las que el microscopio no puede acceder, habrá marcas oscuras. Así que cuando el orificio se curva hacia adentro, la superficie muestra una diferencia en el tono de color. Los bordes así no salen perfectamente afilados. Cuando miras la curva con un microscopio de alta calidad, puedes ver claramente esa curvatura. Pero aquí también la gente se confunde. Simplemente miran y asumen que el asiento está perfectamente limpio, pero hay un desgaste excesivo en un lado de la bomba. Debido a ese desgaste, este borde se ha curvado. Instalan la válvula y pierde. Volvemos a rectificar el asiento, pero la válvula sigue sin sellar. Por eso siempre necesitas un microscopio de alta calidad para inspeccionar el asiento del punco. Por eso vendemos microscopios. Tenemos microscopios que proporcionan luz desde arriba e incluso desde abajo. Cuando la luz viene desde abajo es más fácil detectar defectos en los contornos del borde del orificio. Por eso tener un microscopio es nuestra máxima prioridad al hacer este tipo de trabajo. Muy bien, ahora pasaremos a los siguientes pasos: igualar y ajustar las distancias de disparo, y luego comprobaremos si hay fugas.